Reddit, ¿cuál es tu historia real más inquietante, aterradora o espeluznante? Serio. Vivía en una extraña casa cuando era niño. Era increíblemente alta y delgada, como una casa adosada pero independiente, con 3 pisos, un sótano y un ático. Estaba lleno de rarezas, como 2 chimeneas totalmente funcionales, un puesto de ducha en el centro del sótano, un patio trasero tan pequeño que no se podía dar 5 pasos sin chocar contra la valla, y un viejo montacargas que llevaba de la cocina a mi dormitorio. Me encantaba ese pequeño y extraño lugar, pero desafortunadamente era increíblemente viejo y la mitad de su encanto era el hecho de que parecía haber sido diseñado por un grupo de lunáticos y eventualmente los costos de reparación excedieron lo que mis padres estaban dispuestos a hundir en él, y tuvimos que mudarnos. Prepararse para la mudanza fue una tarea ardua. Yo mismo empaqué la mayoría de mis cosas, y había empezado a tirarlas en el montacargas y a meter toda mi ropa gruesa en el armario. Mientras limpiaba ese armario me encontré con una cosa que no había notado antes. Una entrada al ático en el techo. Siendo una niña aventurera, la abrí, me paré sobre el bloque de ropa, y empecé mi primera y última exploración en la parte más alta de nuestra extraña casa. Lo primero que noté fue que no estaba tan oscuro como debería haber estado. El lugar tenía colgado viejas luces navideñas rojas, que aún ardían con restos de incandescencia, y una docena de pequeñas grietas y agujeros se asomaban a todas las habitaciones de abajo. La segunda cosa que noté fue que el lugar estaba preparado para ser habitado. El aislamiento estaba forrado con plástico, había una vieja cama apilada con sacos de dormir y sábanas, y un refrigerador verde menta oxidado que todavía funcionaba cuando lo probé. La tercera cosa fueron los huesos. Había muchos huesos. Yo era una niña en ese momento con una comprensión limitada de la anatomía, pero había huesos de todo tipo amontonados en una serie de pilas alrededor del centro del ático. Pequeños y grandes, limpios y blancos, de todo tipo de criaturas imaginables, apilados al azar en una media docena de macizos óseos. 2 de ellos estaban ennegrecidos como si alguien hubiese intentado quemarlos, y las paredes más cercanas a esos montones ennegrecidos estaban garabateadas con oscuros mensajes. En la mayoría de los casos se trataba de insultos, pero la palabra lo siento apareció más de una vez. Esa habitación estuvo en mi cabeza durante 8 años mientras dormía. Ok, así que esto me pasó el verano pasado, cuando estaba de vuelta en la casa de mis padres durante las vacaciones. Eran alrededor de las 3 de la mañana, y yo estaba en mi cuarto con la computadora, cuando recibí una llamada de mi hermana. Eso ya era un poco raro, ya que la habitación de mi hermana está al final del pasillo de la mía y podría haber entrado en mi habitación. Fui a contestar y la llamada terminó tan pronto como llegué al teléfono. Pensé que quería hablar conmigo, así que me levanté y fui a su habitación. Tan pronto como llegué a su puerta, empezó a gritar que había alguien en la habitación con ella, así que entré y, por supuesto, no había nadie. Después de dejar de llorar me dijo que se despertó y vio una sombra oscura a solo unos centímetros de su cara, y fue entonces cuando gritó. Así que le dije que me llamó, me dijo que su teléfono no estaba en su habitación y que estaba durmiendo. Su teléfono está arriba, en su bolso. La parte rara es que tengo el registro de su llamada en mi teléfono, pero ella no. Nunca he podido dar una explicación a esto. Mi casa se encuentra más atrás en el terreno que la mayoría de las otras casas. Las grandes ventanas que no se abren permiten que entre mucha luz en la sala de estar, pero a costa de no tener privacidad. El resto de mi familia estaba de vacaciones, y al tener la casa para mí solo, decidí que me emborracharía. Bueno, me desmayé en el sofá de la sala a eso de las 9, cuando me di cuenta de que estaba demasiado asustado para volver a mi habitación. El sofá está justo debajo de estas grandes ventanas. Me desperté de repente, sin saber por qué. Tuve un caso severo de escalofríos y no pude entender por qué. Entonces empezaron los golpes. Vino de justo encima de mí. No me moví, pero abrí los ojos y miré a la ventana. Alguien estaba ahí parado, golpeando el vidrio. Sin moverme, el reloj de la pared. Eran como las 3 de la mañana. Los golpes continúan. Luego se detuvo repentinamente, pero aún así no me moví. De repente comienza de nuevo, viniendo de 2 direcciones diferentes ahora. Alguien está golpeando la ventana y otra persona está golpeando la puerta principal. Seguían haciéndolo, no se iban. Finalmente, después de unos 40 minutos, dejaron de tocar. Fue el momento más aterrador que puedo recordar. Me puso los nervios de punta después de eso. Llamé a un amigo al día siguiente para ver si podía venir y quedarse el resto de la semana, y su respuesta fue: ¿para qué coño?
para que ambos podamos ser asesinados mientras dormimos. Muchas gracias, imbécil. Hace unos años estaba caminando un poco por el bosque, fuera de los caminos trillados y olí este olor dulce y abrumador. Siendo entrometido, retiré la maleza para echar un vistazo y encontré un cadáver. El tipo claramente había estado allí por un tiempo y no se veía muy bien, todo hinchado, verde y negro con varias partes líquidas. La fauna local también había estado comiendo bien durante unos días. Llamé a la policía, me dijo que esperara con el cuerpo hasta que llegaran. Estando en medio de la nada, les tomó un tiempo para que llegaran y oscureció y yo estuve sentado allí, en la oscuridad con él durante mucho tiempo. Resultó que se había suicidado. Durante mucho tiempo después tuve sueños sobre él. Él me hablaba y no me hablaba de cosas bonitas. Principalmente sobre cómo estaba enojado, yo había perturbado su lugar de descanso y él quería que me suicidara. Probablemente solo sea mi imaginación, pero todo fue bastante perturbador en ese momento. Todavía aparece en mis sueños de vez en cuando y sin duda, será esta noche después de escribir esto. Tuve unos padres increíbles que me dejaban dormir en la sala de estar los fines de semana por la noche cuando era muy pequeño porque mi hermana tenía el sueño ligero y yo podía quedarme despierta hasta el amanecer. Pero, por supuesto, siempre acabo durmiendo en el sofá. Así que, una noche me desperté con la sensación de hormigueo, como un instinto. Me senté y miré por la ventana delantera. Vivíamos en la Georgia rural, por lo que se puede imaginar la magnitud de los árboles. Con la luz perfecta de la luna, veo la silueta de alguien en este maldito árbol. El perro de la familia se precipita hacia la ventana y gruñe contra el cristal. Aterrorizado, corro a la habitación de mis padres y trato de explicarles que hay una persona extraña afuera. Papá toma algo para defenderse y sale corriendo con los perros. Tiemblo en los brazos de mamá hasta que papá llega a casa y dice que no vio a nadie y que se vaya a la cama. Decido dormir en mi habitación habitual. Le cuento a mi hermana lo que pasó. Papá está haciendo rondas regulares en la casa con una taza de café. Todos estamos quietos y finalmente pienso, ¿puedo dormir? No. Veo a un hombre fuera de mi ventana. Por lo que puedo ver a la luz de la luna, me hace una señal de silencio y huye. Solo se da la vuelta para correr en línea recta. Juro que no pude dejar de llorar durante lo que parecieron horas. Hace unos 2 años, estaba conduciendo a casa después de una reunión familiar bastante tarde por la noche, y el viaje duró unas 2 horas. No me quedé a pasar la noche porque tenía que volver a trabajar al día siguiente. La mayor parte de la conducción se realizó en carreteras con arbustos densos y árboles a ambos lados, los que son espeluznantes que se ven mucho en las películas. De todos modos, había estado conduciendo unos 45 minutos, y estaba empezando a cansarme mucho. ¿Sabes que a veces te cansas de repente, de la nada? Bueno, sí, eso me pasó a mí. Sabía que no iba a durar mucho, pero no me encontré con ningún lugar en el que pudiera estacionar y dormir con seguridad. De todos modos, después de que me di cuenta de que no iba a encontrar un lugar donde parar, y de que mi cansancio no desaparecía, hice algo muy cuestionable. Me detuve a un lado de la carretera en el césped, detrás de unos arbustos, para tratar de esconder mi coche de cualquier otra persona que fuera a pasar. Las carreteras no estaban vacías, me encontraba con otro coche cada pocos minutos más o menos. Tomé nota mentalmente de que la hora era las 11:22, y luego me quedé dormido. Algún tiempo después me despertó un sonido de rasguño. Miré el reloj, las 11:50. El sonido se detuvo después de unos segundos, y como todavía estaba extremadamente cansado, no me molesté en mirar a mi alrededor y simplemente me volví a dormir. Más tarde me despertó el mismo sonido, y ahora eran las 12:40. Esta vez me asusté mucho porque el sonido no se detuvo. Se me cruzó por la cabeza la idea de que solo era un animal inspeccionando el coche, pero ¿por qué regresaría casi una hora después de haber salido la vez anterior? Miré por el espejo retrovisor y pude echar un vistazo a algo que huía hacia el bosque. Ahora, en ese momento, pensé que era el maldito asesino de anzuelos, ¿sabes? El que arañó el auto de esa pareja y luego mató al tipo cuando salió a investigar. Al carajo con eso, pensé para mí, así que me largué de allí. Había una curva a no más de 100 metros de la carretera, y cuando la rodeé, había un puto coche, aparcado a un lado de la carretera con la puerta del lado del conductor abierta. Bajé la velocidad solo para ver si había alguien ahí dentro, no lo había. Entonces miré por el espejo retrovisor. No vi nada, y de repente, este tipo viene corriendo a la vuelta de la esquina. Empezó a gritarme, gritando cosas como, oye tú. Sal de tu maldito auto.
Ahora, me largué de allí y me fui a toda prisa. Nunca volví a ver al tipo. La moraleja de la historia, no duermas al lado de una carretera desierta. Publicado esto antes, pero aquí está de nuevo. Yo vivía en China antes de mudarme a los Estados Unidos, tenía 12 años cuando esto sucedió en China. Mi amigo vivía en esos apartamentos que parecen altos pero que son un poco más pequeños. De todos modos, para que pudiéramos ir a su apartamento, teníamos que subir por las escaleras y subir 10 pisos o tomar el ascensor. Un día, me quedé a dormir en su casa y fuimos a buscar la nueva película de Pokémon, la de la tía Silatios, como a las 6 de la tarde. La tienda estaba a 2 cuadras. Siempre hablaba de lo espeluznantes que eran los apartamentos en los que vivía, porque muy poca gente vivía allí. Lo juro, solo he visto a otras 3 personas en esos apartamentos, y he estado allí todo el tiempo. De todos modos, en el camino de regreso, empezó a llover bastante fuerte. Corrimos a su apartamento y tomamos el ascensor. El ascensor crujió y gruñó al subir y de repente se detuvo. Las luces del ascensor se apagaron y todo estaba muy oscuro y silencioso. Lo único que podíamos oír era el sonido apagado de la lluvia y los truenos. Siendo niños, empezamos a entrar en pánico, gritar y llorar. Estuvimos allí durante unos 2 minutos cuando oímos un fuerte ruido en la parte superior del ascensor. Entonces oímos pasos ligeros caminando sobre el ascensor. Nos quedamos callados y miramos hacia arriba, hacia el respiradero que daba hacia arriba en el ascensor. El respiradero tenía agujeros para que se pudiera ver desde lo alto del ascensor hacia el largo túnel que sube por el edificio. Nuestros ojos se habían acostumbrado a la oscuridad para poder distinguir algunos objetos. Los pasos se detuvieron y todo volvió a estar en silencio. Mi amigo me dio un codazo y señaló hacia el respiradero. Lo que vi fue probablemente la cosa más aterradora que he visto en mi vida y tengo 20 años. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Miré hacia arriba y pude ver una cara mirando hacia abajo a través de las rejillas de ventilación. Parecía un mono, como un simio realmente humano con rasgos faciales humanos, si eso tiene sentido. Nos miraba fijamente. No sé si fue nuestra imaginación la que distorsionó la cara de un mono o la de un demonio, pero literalmente me hizo congelarme de miedo. Intentaré hacer un dibujo y colgarlo. Pero de todos modos, empezamos a gritar. Lo admitiré, me oriné encima. Todavía me da escalofríos pensar en ello. Empezó a golpear el techo del ascensor. No gritaba ni nada, solo hacía ruidos golpeando el techo. Luego se fue y pudimos escuchar los pasos que corrían hacia el lado del techo del ascensor. Entonces la energía volvió a encenderse y el ascensor empezó a moverse de nuevo. Nunca volvimos a tomar ese ascensor. Nos traumatizó seriamente. Hice un dibujo de lo que vi.